Buenas tardes. Nos reúne hoy aquí la presentación de este libro, Conmigo no cuentes, aproximadamente 100 relatos, de Pepe Reis Cruañes. A Pepe Reis Cruañes le agradezco su presencia aquí, le agradezco mucho que haya querido presentar el libro aquí con nosotros en el aula de narrativas del Centro Cultural La Nau. Le agradezco porque también ha traído a todo este público que estaba. Yo estoy un poco abrumada, presento muchos escritores, muchos han llenado la sala, pero no tantos. El acto tiene una estructura que queremos combinar un poco los comentarios de quienes hemos hecho una lectura del libro con la lectura de los relatos. Para esto ahora explicaré un poco esta estructura. También al final del acto dejaremos un espacio para el coloquio y para quien quiera pueda intervenir mesuradamente, porque hay mucha gente en la sala y que sea pues un acto activo y abierto, un coloquio, a ver si lo conseguimos. Antes, unas palabras de presentación. Yo creo que todos los que han venido aquí han venido porque conocen a Pepe o porque han oído hablar de su libro. No obstante, permítanme que diga pues, unas palabras de su biografía. Saben que es doctor en Historia por la Universidad de Alicante, pero que es licenciado por esta Universidad de Valencia, cosa a subrayar. Ha sido durante 28 años profesor de periodismo en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Universidad CEU San Pablo, y ha colaborado con distintos medios de comunicación, como es Infolibre, como es CV Radio, Valencia Plaza Radio, Las Provincias TV. Este libro no es su primera incursión en la literatura, tiene una primera incursión que recibió un premio. Este libro, como saben, es un libro de relatos, aproximadamente 100. Yo lo he leído con una mirada, vamos a decirlo así, virgen, porque no conocía a Pepe, solo nos hemos escrito apenas unas líneas, y puedo decirles que hay literatura en este libro, que hay motivos para la lectura y la relectura, que hay diversión, y que yo no he podido hacer esta lectura más íntima cuando uno conoce al lector, pero sí que he podido pues, divertirme encontrando muchas referencias literarias, encontrando muchos guiños. Estos libros que uno lee y lo comenta con los que están en casa. No digo del libro porque van a hablar mis compañeros, pero para hablar de este libro tenemos también a dos invitados. Emilio Garrido Lorente, que es periodista, escritor, colaborador durante muchos años de Radio Nacional, del País y del Levante. Ha prologado el libro junto con Pilar Algarra, que está aquí, ¿no? Pilar Algarra. Y el prólogo también vale la pena leerlo. En la esquina más hacia mi derecha está Ana Noguera, que también conocen bien, que es doctora en filosofía, que es miembro del Consell Valencià de Cultura, que es escritora, que es poeta, que en una de las notas que he encontrado por ahí de su biografía dice: Ana Noguera disfruta presentando los libros de aquellos amigos que se lo solicitan. O sea, se lo está pasando muy bien en este momento. Vamos pues a empezar este coloquio, esta presentación. Para empezar, entre las intervenciones de los distintos miembros de esta mesa, tenemos la lectura de algunos de los relatos. El primer relato lo va a leer Marta Reig, que la invito a subir aquí al estrado. Un minuto de vida. Paseaba con mi maestro por la campiña, atento como siempre a cada recodo de su discurso. Mi maestro se cansa fácilmente, así que nos sentamos bajo un olmo de jugosa sombra. «Veo allá abajo un pozo», me dijo.
ve y consigue algo de agua para mí. Cerca del pozo, una muchacha de lejanos ojos negros llenaba su cántaro. Le hablé. No huyó. Conversamos. Llevé su cántaro hasta la puerta de una casa, allá en el pueblo. Conocí a sus padres y me acogieron con respeto. Frecuenté a la chica de mirada ausente. Día y noche rondé su casa. Su corazón se alegraba, lo sé, con mis requiebros. El mío se había detenido junto al pozo. Cuando entré en su casa, vi de un golpe mi vida entera. El herrero, su padre, me enseñó el oficio y yo le pagué con obediencia y guardé su fama al morir. Fui feliz con ella. Estuve triste, estuve alegre, estuve en paz. Nuestros hijos nos honraron hasta que los cabellos se volvieron blancos y escasos. Un día, mis pasos me llevaron de nuevo al pozo. Tal vez un rayo de sol en el agua, tal vez mi propia imagen en el fondo, me recordaron de pronto el tiempo. Cogí una escudilla y la llené del agua más fresca. Al pie del olmo mi maestro se desperezaba. «Muchacho», me dijo dulcemente, «casi me has hecho esperar». Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Yo también os voy a contar un cuento. En la antigua India, un sabio se retiró a unas ruinas de un templo para realizar el afán de su vida, que era soñar un hombre y luego crearlo, introducirlo en el mundo material. Durante muchos años estuvo soñando cada noche desde el último pelo hasta la primera uña de los pies. Cuando lo tuvo ya conformado en su sueño, le dio vida y le dio una cualidad. Solamente él, su creador y el fuego sabrían que ese hombre no pertenecía al mundo material, sino que era una ilusión. Le animó a que se fuera a instalar en otro templo en ruinas consagrado al dios fuego. Y el creador vivió en santidad muchos años más, hasta que una noche un incendio se declaró en su morada, en las ruinas en las que habitaba. Primero temió por su vida, pero consideró que ya había vivido mucho. Lo que no podía imaginar es que cuando las llamas las tenía cerca, se dio cuenta de que no le quemaban. Él también era el sueño de otro hombre. He traído este cuento de Borges, que está en su libro Ficciones, primero porque ayer Argentina ganó la Copa del Mundo y seguro que Borges, con uno de sus ojos, podría haberlo gozado. Pero también porque, como decía el sabio argentino, él denostaba la novela porque creía que en la novela inevitablemente hay zonas en las que la trama tiene que bajar, porque todavía no se ha escrito una novela donde el increscendo del suspense vaya de 0 a 100, ¿no? Y por eso la despreciaba. De hecho, no escribió novela. Para él, los géneros literarios prototípicos o difíciles eran el cuento y el poema. En el cuento, realmente es cuando alguien se la juega al todo o a nada. O aciertas o caes en ridículo. De hecho, yo me la he jugado bastante hace unos minutos porque no sabes si va a llegar al público con la contundencia con la que uno lo escribe. Bien, los cuentos que están aquí, todavía vírgenes, a punto de ser desvirgados por el interés y por la afición de ustedes, son una pura dinamita cerebral. Lo que ocurre cuando uno lee un cuento de Pepe Reig es, en el mejor de los casos, un escalofrío, no un escalofrío de terror, un escalofrío mental, un escalofrío de complejidad y de complicidad con la realidad, con una realidad que a lo mejor no es aparente, no es fácil verla, pero él sí que la ve. Él sí que la ve porque los escribe con una precisión tan algebraica, cada palabra está en su sitio y depende de las 3 o 4 que le anteceden de tal manera que uno a veces necesita inmediatamente releer los párrafos anteriores para saber en qué
párrafo le ha colado el gol Pepe Reig. Es decir, cuando las cosas no son como parece que él las describe, sino que son otra cosa y, por tanto, otras palabras. Bien, el cerebro está claro que es prodigioso, que es una máquina que permite adelantarse a la tecnología y quizá la literatura sería el formato más poético de esta premonición, ¿no? El cerebro de Pepe Reig pertenece a estas máquinas premonitorias. Yo creo, lo he dicho en el prólogo junto a Pilar, que él escribe para una impresora en 5 dimensiones como mínimo, ¿no? Sus temas favoritos son el laberinto, el bucle, el viaje circular en el tiempo. Esto es lo que le apasiona. Estoy seguro que dentro de 1000 años estos cuentos formarán parte del antecedente literario y poético de la física cuántica. O al menos de la física cuántica, pero serán un antecedente seguro. ¿Qué es lo que hace Pepe? Pepe contempla la historia con mayúsculas, la historia de la humanidad, o bien su propia historia. Observa los hechos cotidianos que, por supuesto, realizamos involuntariamente, inconscientemente, 1000 veces al día y toma nota. No toma nota en ningún cuaderno, toma nota en su cabeza. Cuando uno lee las conclusiones a las que llega Pepe y cómo nos las ofrece, entra en un pozo profundo y luminoso. Quiero destacar la paradoja que un pozo sea profundo y luminoso. No es una contradicción, es lo que siente el lector cuando se deja llevar por la maraña en la que Pepe nos lleva. Porque, aunque esté hablando de lo mítico o de realidades ancestrales o paranormales, que también hay, no se aparta de algo de lo que usted y yo formamos parte, que es la humanidad. Ojo, una humanidad especial. Es una humanidad como si hubiera sido invitada a un baile de disfraces y se mirara en uno de esos espejos infinitos, por ejemplo, los ascensores del Corte Inglés, que es donde vi por primera vez mi calva. Pero bueno, ¿qué provoca Pepe con su angustia existencial? Ninguna. Todo es consuelo, todo es buen rollo, todo es complicidad por el hecho de haber vivido en la etapa y de compartirla con sus amigos, con su familia o con sus coetáneos, y lo hace a través del humor, un humor muy compasivo. Es compasivo incluso con el enemigo, ya sea un enemigo policial, ya sea un enemigo de clase, y a mí me gusta mucho este punto y reflexionar sobre él, porque ese humor que no quiere hacer muertos, que no quiere crear sangre, el que deberían los políticos de verdad traer en este momento a colación para ver si salimos de este impasse donde la polarización va a llevarnos a todos al manicomio. Ahora no hay manicomios, pero iremos a un piso tutelado como mínimo, ¿no? Termino. Aquí hay cuentos, los que les esperan a ustedes, en los que un sereno de la España, no obligatoriamente de la España vacía o vaciada, sino de las ciudades que por nuestra edad vivimos, un sereno de aquel que iba con las llaves por nuestros barrios, se llama Tranquilino. Hay escritos donde un escritor revolucionario predice no solo el fracaso de la revolución para la que él está determinado, sino su propia muerte y además quién lo citará en el futuro. Es uno de los cuentos que él sabe que más nos gustaron. Aquí hay cuentos donde un amigo del colegio, un compañero del cole, se llama Jeromín y se nos muere a los 7, 8 o 9 años. Y creo que hemos tenido todos un caso así en nuestras vidas, ¿no? Que nos marca y que no lo olvidamos por más episodios que acumulemos en nuestra biografía. Si cogiéramos a Kafka, a Julio Cortázar, a Lao Tse y lo mezcláramos, todavía saldría un cóctel que no refleja lo que hay en estos cuentos. Si mezcláramos a Gila, a Tip y a Col y a José Luis Cuerda, ya nos aproximaríamos más a lo que hay en estos cuentos. Pero todavía seguiría faltando Pepe Reig para hacer el conjunto. Quizá ese último cuento por el cual estos son solo 99 o 100 cuentos aproximadamente.
ser escritor creo que no es escribir solamente, sino atreverse a que alguien lea lo escrito y que nace para ser publicado, pero como una intención remota. Es lo que ha estado haciendo Pepe hasta ahora. Escribir, dárselos a leer a Pepa, complicarla en el asunto y pensar que cada historia en la que él se ha fijado, cada trama que él ha inventado, era incompleta si no contaba además lo que le estaba ocurriendo a él en el momento de escribirla, lo que pasaba por su cabeza. Quiero transmitirles la envidia que me dan porque son vírgenes aún ante estos cuentos. Daría cualquier cosa por perder un poco de memoria y volver a entrar en su lectura como lo van a hacer ustedes. Muchas gracias. A continuación, Mila Rodero nos leerá un relato del libro. Apenas duermo. Quiero dormir un rato, un minuto, un siglo. Federico García Lorca. Apenas duermo. Ya me gustaría a mí. He ido perdiendo esa facultad poco a poco. Descubrí que en realidad me agotaba sobremanera, sobre todo si soñaba algo. Ahora ya me falta la concentración necesaria para dormir. Debo decirlo, es irreversible y también cruel. Anoche no creo que llegara a 2 minutos. Recuerdo haber mirado el despertador cuando faltaba ese espacio para que sonara. Luego me despertó su timbre infernal. Pero en esa fracción de tiempo soñé. Soñé tan intensamente que me costaría desprenderme de aquella atmósfera irreal. Yo terminaba de recoger el ganado sin ayuda, mirando las nubes amenazadoras. Me retiraba luego el chamizo de los Vélez que me sirve de morada en verano. Inquieto me revolvía en la paja sin pegar ojo. Recuerdo haber oído el Ibiza atravesar el portón. El mayor nunca vuelve sereno de madrugada. No lo sentí dar la vuelta por las cuadras, pero me despertó al frenar ante la puerta noble. Entre el portón y la puerta dormí. En ese lapso volví a soñar dentro del sueño. Yo era agente de bolsa y en sueños odiaba mi trabajo. Tedioso repaso a la semana bursátil. Cotizaciones, índices y augurios cabalísticos, maquillando pérdidas y cerrando ventas. El miércoles como el jueves. El viernes pensando en el partido y el sábado ocioso y cansado como un lunes. Era un sueño a cámara lenta, sin resumen, minucioso y estéril. El martes aún luchaba con el recuerdo pastoso de algún programa de madrugada cuando tuve un instante eterno. Dormí frente a la pantalla. Me dormí mientras almodeaban en mi oído la caída del Nasdaq. Fue solo un segundo, apenas durante un par de líneas del índice, pero soñé. En mi sueño urbano soñé una aventura infantil y también un adulterio. Era un héroe y era nadie alternativamente, atravesando selvas estridentes para encontrar su regazo y su rechazo. Primero los hijos y al final el olvido indoloro del amor. Luego el amor prohibido y el amor tardío y el amor. Al final, un instante, casi un parpadeo, pero soñé otra vez. Dentro de mis sueños soñé. Con fiebre y con frío soñé mi regreso a Trieste. Indebido regreso sin triunfo ni nostalgia. Nadie sabe, nadie aguarda, nadie nada. 1000 kilómetros de rayas blancas, intermitentes flechas también blancas, pasando bajo las ruedas en la noche de la autopista. 1000 kilómetros de espantado insomnio, veloces rayas blancas sobre la negrura y lo demás inmóvil. Recuerdo haber visto la señal reflectante de curva peligrosa. Debí dormirme justo entonces. Apenas unas décimas de segundo, pero bastante para soñar una vida o mi propia muerte. Toda una vida de amante infiel y arrepentido.
Soñé décadas de viajes, años de creación y estudio, pero algo ocurrió de pronto, fundido en negro. Ya no he vuelto a soñar más que un eterno fundido en negro. Y ahora apenas duermo. Qué bonito, ¿verdad? Y además es que las dos lecturas han sido tan chulas, pero bueno, así son todos los relatos, ¿eh? A mí me encanta ver la sala está tan llena. Buenas tardes a todos, a todas, porque es verdad lo que dice Cristina, que no es normal ver este llenazo, y además de todos los que habéis venido, yo ya había leído el libro, de todos los que habéis venido sin saber qué tipo de libros ibais a encontrar. Y además tampoco lo habéis preguntado, porque sabéis que si es de Pepe Reig es que tiene que ser especial y que algo nos va a aportar. Y por cierto, ya están fuera. Hacemos la publicidad subliminal, ya están los libros fuera. Han llegado tarde, pero han llegado, así que nadie se escapa de llevárselo de regalo de Navidad. Yo creo que hay libros que definen a su autor, porque te das cuenta que solo pueden surgir de la inteligencia emocional de esa persona en concreto. Desde su título, la fotografía, la estructura, el propio contenido, el libro ya nos indica que algo tan original y diferente, tan bien cuidado, tan minucioso en sus detalles, desde la edición hasta los agradecimientos, pues tienen que pertenecer a alguien que también sea muy especial, que sea original y que sea honesto, tanto consigo mismo como con los demás. Y en ese caso, pues no nos puede extrañar que este libro pertenezca a Pepe Reig y que el propio libro además se convierta en un regalo que trasciende la propia intención del autor. Quizás él no lo pretenda, ni lo pretendía cuando lo escribió. Quizás él camina por la vida sin ser suficientemente consciente de la confianza que desprende. A mí me encanta la palabra confianza, sobre todo lo que genera, porque yo creo que sin confianza no hay muchas cosas. No hay estabilidad democrática, no funcionan correctamente las instituciones, ni tampoco la propia sociedad. Sin confianza no hay amistad. Como ya decían los filósofos, el propio Aristóteles es el elemento más esencial de la convivencia, porque cuando hay confianza, cuando hay amistad, pues se hacen innecesarias las leyes, porque la relación personal las trasciende. Venimos convencidos a encontrar en el libro de Pepe Reig a mucho Pepe, y lo vais a encontrar. Yo creo que con Pepe siempre contamos para todo. Contamos para reflexionar de política, para hablar de democracia, para charlar como amigos, para tomar un café, para realizar un seminario de filosofía, para presentar un proyecto nuevo, para todas las cosas que a él se le ocurran. Incluso también lo liamos para que nos escriban prólogos en los libros comunes que hacemos, ¿verdad, Luis? Y enseguida pensamos en Pepe Reig. Con él siempre contamos, así que no se engañe el título, que él ya nos lo explicará, porque él sabe desde hace años con quién y con qué quiere contar. Nuestro amigo sabe de casi todo, ya lo decía Cristina al principio, es doctor en historia, documentalista, profesor de periodismo, colaborador en medios de comunicación, es autor de ensayos, de artículos, es filósofo vocacional, es activista político, es ciudadano comprometido y también es escritor. Ahora lo estamos descubriendo, aunque él luego dirá que no lo es, porque modestamente hace esos pinitos y dice, yo creo que no, pero hay literatura, como hemos podido comprobar en el libro. Y además esta no es la primera incursión que él realiza en el mundo de la literatura. Si no me equivoco, hay otros microrrelatos, hay otros relatos cortos y algunos además premiados. Todas esas actividades son parte del conjunto. Yo diría que cada una de esas áreas son los microrrelatos que forman parte del relato, que es Pepe en sí mismo. Un todo compuesto de una gran diversidad de parcelas. Una persona fuerte de convicciones que practica pues, la filosofía de Antonio Machado. Para dialogar, preguntad primero, después escuchad. Porque a él le interesan mucho más los matices que los dogmas. Profundizar en lo que le rodea, nunca ser indiferente y combinar ese equilibrio y acción. Son valores practicados por Pepe, que además los ha aprendido en un entorno familiar muy concreto. Porque cuando se hace la biografía de una persona, no solamente hay que contar qué es lo que ha hecho, sino también
cómo se ha compuesto todo lo que es él, a qué raíces pertenece. Ortega y Gasset diría, yo soy yo y mi circunstancia. Bueno, pues la circunstancia de la familia Reig Cruanyes hace que nada sea casual. No es casual que esta gran familia de 6 hermanos tenga unos valores tan sólidos y arraigados. No es casual que Pepe esté acostumbrado, porque así lo ha mamado desde niño, a hablar de política, a interesarse por la sociedad, a ser curioso con el mundo. Y a todos nos llena de orgullo recordar la figura de su madre, de Asunción Cruanyes Molina, que además aquí está Pepa Guardiola, que gracias a ella la recuperamos en un libro estupendo, que ha venido y que podemos contar con la biografía de Asunción, gracias a Pepa. Una de las primeras mujeres diputadas de la democracia, una de las 27 madres constituyentes, una feminista, socialista convencida, que a su vez ella recuerda, y cito textual, que nació con la política. Mi padre fue el primer alcalde de la República en Javia, pero además era muy político. El primer recuerdo consciente que tengo fue el del 31, cuando la proclamación de la República, y me acuerdo haber entrado en la plaza del pueblo, abriendo los municipales paso a mi padre porque era el alcalde, y aún tengo la visión del pueblo desde el balcón. Yo creo que hemos tenido la suerte de compartir una parte muy importante de la madre de Pepe. Y también eso debió de ser un aprendizaje para esos 6 hermanos. Una mujer política, feminista y madre a partes iguales, sin separación de roles. Asunción Cruanyes nos dejó grandes enseñanzas y acciones políticas. No fue fácil militar activamente y vivir desde el escaño aquel intento de golpe de Estado de febrero del 81. Pero nos deja verdaderas perlas en toda su biografía. Dice, bien es verdad que yo he hecho muchas campañas electorales y nunca he insultado claramente a nadie. Las ideas sí, pero no las personas. A las personas las he dejado quietas. Bueno, Odón nos podría contar qué se está viviendo en estos momentos en el Parlamento para recordar esas palabras. Y además una mujer profundamente democrática, porque leí algunas cosas de ella, una conversación que tuvo con una de las hermanas de Pepe, no hace falta que cite el nombre, que decía, la hija le decía, te advierto una cosa, mamá, que no he votado nunca. Y le dice la madre, te advierto una cosa, hija, que yo no te lo he pedido jamás. ¿Me has oído alguna vez que te dijera a quién vais a votar? No, jamás. Así que has votado a quien has querido. Bueno, pues eso es lo que Pepe mamó de las raíces de esa familia. Por eso digo que las circunstancias nunca son casuales. Y yo creo que es también lo que ha sabido transmitir con la compañía de Pepa a su hija Marta. Por eso Marta ahora está rescatando también en un documental la figura de su bisabuela, de la abuela de Pepe, de Asunción Molina, una maestra republicana represaliada que yo creo que en breve, quizás el año que viene, ¿no?, podremos ver ese documental y tener la figura también de alguien de la saga de la familia de Pepe. Hablemos del libro. Es verdad, Cristina, que a mí me encanta presentar los libros de los amigos y esta era una competencia dura, ¿eh? Yo no sabía si Pepe me lo iba a pedir, pero he ganado yo. Así que, y estoy orgullosa de estar aquí, de compartirlo con vosotros. Bueno, el libro se compone de 99 relatos y el número 100 es el propio conjunto de todos ellos. Lo primero a destacar es ese prólogo, el prólogo de Emilio Garrido y de Pilar Algarra, que la tenemos también aquí y que además habéis escuchado a Emilio. Bueno, es un prólogo realmente sensacional. Describe a la perfección lo que os vais a encontrar. Yo creo que es la puerta de entrada mejor que se podía haber hecho para ese libro. Además, no hace falta destacar mucho, pero la frase que Emilio destacaba antes, muy cortita y que yo voy a incidir, porque es precioso cómo definen lo que nos vamos a encontrar. Dicen, los cuentos que tiene usted entre las manos, apiladitos, aparentemente mansos, en espera de perder su virginidad, son pura dinamita cerebral. Pues ahí lo dice todo. Son relatos muy bien escritos, que hablan de cosas cotidianas o de las más complejas, que se presentan como metáforas, alegorías o descripciones. Algunos son narraciones del estilo del microrrelato, con su introducción, nudo, desenlace. Otros juegan con el estilo del diálogo platónico, con una combinación a dosis precisas de razón y emoción.
a veces de sinrazón y de absurdo. Y sobre todo, como decía Emilio, llenos de un humor inteligente, provocador, inquieto, enriquecedor. El mismo Pepe dice que la ironía permite distanciamiento. Y no es solo un truco literario que hace que estos relatos sean tan atractivos, también es un recurso de vida que le permite a Pepe acercarse a los temas más peliagudos sin perder por ello la paciencia. Sus relatos, aunque contengan sentimiento y emoción, están escritos también desde la razón. Es una razón compartida. Yo lo definiría como decía Kant con una frase suya: los pensamientos sin contenidos están vacíos, las intuiciones sin concepto son ciegas. Pues esos son los relatos de Pepe, esas cosas que se le cruzan por la cabeza a raíz de observar la realidad y de meditar sobre ella. Al prólogo le acompaña la explicación del propio autor, quien nos abre esa puerta a lo que vamos a encontrar, que dice que es un conjunto de relatos que puede ser considerado un relato más. Y los ha dividido en 5 partes: sofismas, reflexiones filosóficas cargadas de ironía; exorcismos, trucos mentales inofensivos para conjurar fantasmas; empirismos, relatos experimentales con paradojas incómodas; cavilaciones, elucubraciones que desordenan la percepción de las cosas; y biogramas, relatos en clave de memoria de lo vivido o de lo pensado. Y no hay orden para leerlo. Pueden comenzarse en orden o pueden alterarse los relatos o puede escogerse en función del estado del ánimo del lector, de la disposición o de la apetencia. El índice final nos puede ayudar a no dejarnos ningún relato por leer, a que vayamos haciéndole una crucecita a medida que vamos leyendo y así no nos perdemos ninguno. El libro se acompaña de algunas fotos, muy pocas, lo que indica que son muy significativas, y también de varios dibujos, la mayoría de ellos realizados por su hija Marta. No es un libro fácil de leer, que no se engañe la apariencia, porque por el hecho de ser relatos cortos hay que leer y volver atrás, hay que detenerse, hay que sonreír, hay que pensar. Incluso a veces te queda rondando la duda de si he entendido bien esto que he leído o cuál es el juego que Pepe me está proponiendo. Tampoco es un libro fácil de escribir. Los relatos que son invenciones conllevan su reflexión, su juego de espejos entre la realidad y la imaginación. Los más absurdos son un ejercicio extraordinario de creatividad. Y los más personales, los que están en ese último capítulo de biogramas, es una parte del diario de la vida de Pepe. Y desnudarse, contar sobre uno mismo, también requiere sinceridad y valentía. Y para terminar, yo solo quiero que Pepe me explique, o nos explique a todos, ese título, pero también esa foto del niño Pepe que mira a la cámara diciendo, un poco provocador, aquí estoy, y he venido a la vida para no pasar inadvertido. Muchas gracias. Marta Resch nos leerá otro relato. Jeromín, he venido. Recuerdo su nombre, pero no su cara. Jeromín era mi amigo, no uno cualquiera, sino mi amigo. Con 5 años, esas cosas ya se saben inequívocamente. Recuerdo su nombre y su persona, pero no su cara. Cosas de la edad, de la de entonces, más que de la de ahora. Jeromín vivía justo enfrente del colegio, que llamábamos del auxilio social, en una de las casitas al borde de la carretera de Torrevieja, o sea, a las afueras del pueblo. Yo acudía por mi acera derecha hasta la puerta de su casa. «Jeromín, he venido». Y cruzábamos juntos 2 veces al día aquella carretera para entrar triunfalmente entre eucaliptos en aquel patio y jugar un rato antes de clase. Tenía su cara, seguro, pero yo solo recuerdo su nombre y su persona, claro. «Jeromín, ya he venido», le gritaba desde la calle, y él salía con su cartera de colegial, igualita a la mía, y juntos, inseparables y minúsculos como nuestras carteras, cruzábamos aquella carretera infame. Un día llegaba yo tarde y había un tumulto de gente a la puerta de Jeromín. Fuera, sobre el asfalto,
una confusión de coches parados. Me adentré en la casa, porque de nada habría servido informar a Jeromín de que había venido. La casa estaba llena. Atravesé un bosque de piernas adultas y murmullos desolados hasta que llegué al salón principal de la casa de mi amigo. Más personas, más piernas y más murmullos. Al fondo estaba él, tumbado en un sofá, rodeado de vecinos que trataban de calmar a una madre que a gritos reclamaba lo suyo. Apenas nadie se ocupaba de Jeromín, que inmóvil y ensangrentado parecía mirar al techo en silencio, pero no miraba. Me acerqué hasta él, y lo que luego ocurrió mi mente lo ha borrado. Aunque veo su persona, yo no recuerdo su cara, no la recuerdo, ni tampoco que me acerqué a ella y con mis manos junté su cráneo abierto. No lo recuerdo, me lo han contado así toda la vida. Era como mi acto fundacional, como mi marca personal. Le junté la cabeza a Jeromín, pero yo no lo recuerdo, ni recuerdo su cara. Mi memoria regresa más tarde, cuando algún mayor me cruza aquella carretera hacia el colegio y me detengo frente al camión y frente al charco de sangre cubierto de tierra. Eso sí lo recuerdo. Era mi amigo, pero no tengo su cara. Fue mi primera pérdida, que yo sepa, y desde entonces todas las muertes me parecen injustas, pero ninguna extraña. Como podéis suponer, estoy emocionado, feliz, no sé qué palabras añadir, estoy súper bien. Claro, también tengo la ventaja de que tengo buenos amigos a los que contrato para que hablen bien de mí y entonces creen un buen clima para que yo me encuentre a gusto. Este es un acto de presentación y, por tanto, voy a empezar agradeciendo, los bien nacidos tienen que ser agradecidos, agradeciendo a las personas que están implicadas en esto. Y luego explicaré algunas cosas sobre qué es esto de escribir un libro y presentarlo. Tengo que agradecer, en primer lugar, a mi amiguísima Ana Bonmatí, que es la que ha organizado el evento, ¿no? Es una experta navegante y sabe organizar cosas, por lo que veo. A Cristina García, por dejarnos hablar de narrativa en esta aula de la universidad, esa sede del pensamiento, y a través de ella a la universidad por acoger este acto. Quiero agradecer a Emilio y a Pilar porque han hecho un prólogo que me permitió empezar a creer que a lo mejor a alguien le gustaban mis relatos. El prólogo me gusta a mí más que el libro. Y esto es un peligro porque le puede ocurrir lo mismo al resto de la gente, pero bueno. Y luego a Ana Noguera, que es la mejor presentadora de libros del planeta. Creo que hay en el Parlamento registrada ya un proyecto de ley prohibiendo que nadie intente presentar libros si no está ella, ¿no? Y luego agradecer a los que habéis venido para escuchar a un tipo que dice que escribe y que luego en cambio afirma que no lo hace. Valientes. Tengo que agradecer también a quienes creyeron en este libro antes incluso que yo. En primer lugar a mi hermano Pere Perico, que es el ser humano más organizado de los mortales, ¿no? Marina Vicente, que es mi editora, creyó también, incluso antes que yo, que este libro podía funcionar. Marta, mi hija, que escribe mejor que yo y que conoce los laberintos de mi mente, es también parte de esto. Y por supuesto Pepa, mi compañera y amante. Ella oyó las primeras versiones de todo lo que hay en este libro y algunas veces las siguientes también. Y ayudó a mejorarlas. Y además, esto responde a una de tus preguntas, ella inventó el título y por tanto el libro le pertenece, porque las cosas son de quien las nombra. Empiezo a hablar ya del propio libro. Yo soy historiador. Y los historiadores contamos historias, o como diría mi suegro, historietas.
Pero también he dado clases de periodismo, soy profesor de periodismo y tengo algo que ver con eso. Pero esto del periodismo ya saben lo que es, consiste en ir diciéndole a la gente sobre qué cosas debería preocuparse. Y se lo decimos mediante historias. Volvemos a las historietas, ¿no? Y por cierto, haciendo de periodista, traigo dos noticias. La primera es que yo no soy escritor. Ahora lo explicaré, para que no haya confusiones. Y la segunda es incluso más interesante. Este libro no es mi vida, ni es sobre mi vida, ¿no? Luego explicaré también esto, ¿no? Voy con lo primero. Yo no soy escritor. Me hubiera gustado, pero para serlo me ha faltado probablemente dedicación, paciencia, quizá también talento, ¿no? He escrito ensayos, he escrito artículos, he escrito colaboraciones en medios, escribo continuamente, pero eso no me convierte en escritor, la verdad. O yo tengo una idea demasiado elevada de lo que es un escritor. Ahora bien, pulsión narrativa sí que tengo, como creo que le pasa a todo el mundo más o menos desde Homero, ¿no? Todos contamos porque es la forma en que nos contamos, la forma en que compartimos, ¿no? Al fin y al cabo, narrar es intentar atrapar el flujo del mundo. Narramos por eso, porque queremos atrapar algo que se mueve, ¿no? Y yo eso lo hago. Lo que pasa es que probablemente sin técnica, sin quizá demasiada inspiración, pero con un método. Este es mi truco. Yo tengo un método, señores. Y mi método es que en vez de desarrollar una historia completa con todo su escenario, sus personajes entrelazados, sus descripciones, que sería demasiado trabajo para mí, yo lo que hago es que voy a la sinopsis. Voy directamente a lo que uno le contaría a otro si hubiera visto una película. Entonces digo, por ejemplo, un hombre sale a la calle, se sube a un campanario y se tira. Esto es una sinopsis, ahí hay mucho más, pero bueno, ya que se lo imagine el lector, ¿no? Que ya tenga trabajo, ¿no? O digo, un hombre se pasa la vida entera asomado a una ventana, teme algo. Yo ya no me esfuerzo más, ya pensarás tú, ¿no? Y por cierto, ninguno de esos hombres soy yo, nunca. Me he tirado muy pocas veces de un campanario. La sinopsis es mi método. Esto es lo que tiene ser un poco vago, ¿no? Segunda noticia. El libro no es sobre mí, o no es sobre mi vida, o no es mi vida, ¿no? Ya lo he dicho, el hombre de la ventana no soy yo, el que se tira por el campanario tampoco. El libro no cuenta lo que me pasó en la vida, sino lo que pasaba por mi cabeza mientras me pasaban cosas en la vida, ¿no? Supongo que a lo mejor esto le pasa a todos los escritores, pero yo lo digo como una cautela, ¿no? No hay, incluso habiendo una sección llamada biogramas, esto no cuenta mi vida. Incluso esa sección cuenta cosas que tienen que ver con cosas que me ocurrieron, pero sobre todo tienen que ver con cosas que pensé cuando me ocurrían cosas, ¿no? Si yo llego a un bar para ver a los amigos y digo, no sabéis lo que me ha pasado, y luego cuento, lo más probable es que lo que cuente no me haya ocurrido. Esto no es ser mentiroso, esto es inventar, ¿no? Entonces me invento algo. Algo que está inspirado en algo que se ha ocurrido, pero lo que yo cuento es la inspiración. Y esto es así porque mi vida es como la de cualquiera, o sea, no muy interesante, ¿no? En mi vida ha habido amor y varios desamores también. Ha habido paz y aventuras, elucubraciones y filosofía, en cierto modo un poco de pasmo ante la naturaleza. Eso me ha llevado a menudo a correr detrás de las ciencias huyendo de las religiones. Esto me ha pasado. Y hubo sobre todo en mi vida mucha observación. Yo
me recuerdo a mí mismo diciéndole a mi hija con 7, 8, 9 años: Marta, observa esta calle, dime qué ves. Porque tenía la manía de que no se puede ir por la vida atravesándola, simplemente hay que verla, hay que ver lo que ocurre y estudiar qué te sugiere lo que ocurre en tu cabeza. Y al final eso es lo que yo escribo. Claro, si observas te fijas en cosas, ¿no? Te fijas y haces descubrimientos. Por ejemplo, yo descubrí muy pronto el enorme esfuerzo que los privilegiados hacen por mantener sus privilegios. Y descubrí también que la libertad de los que están arriba no se parece mucho a la libertad de los que están abajo, ¿no? Y eso te lleva a ver lo caro que es mantener esa desigualdad, lo caro que nos cuesta a todos, ¿no? En términos de sociedad, ¿no? Y eso, si tienes un poquito de vena ética, pues te indigna y te lleva a veces a involucrarte en cosas, ¿no? También he tenido cierto empeño en no empantanarme en el aburrimiento infinito de la tradición, ¿no? He huido un poco de esto. He querido no pasarme de tradicional, ¿no? Aunque me haga mayor. Y eso incluye no hacerme de derechas aunque me haga mayor, ¿no? Eso se lo dejo a otra gente, a Levin, a algún presidente autonómico. En definitiva, esa forma de estar observando, de atravesar la calle, observando lo que ocurre, a mí me ha llevado a comprometerme, ¿no? En cosas, en acción. Y por tanto en mi vida ha habido también acción y emoción, ¿no? Que son materiales que luego van bien para escribir cosas, ¿no? Pero lo que me ocurre es lo normal, ¿no? Lo que yo cuento no es lo que me ocurre, sino lo que se me ocurre, ya lo he dicho, ¿no? Y eso lo hago en aproximadamente 100 cuentos. Hay algunos más que han quedado fuera, algunos porque no me gustan, otros porque no consigo terminarlos, otros porque, yo qué sé, porque habría que redondear y 105 no es 100. Esto es lo que yo he hecho. Si a alguien le gusta, le distrae, le entretiene, yo más contento que unas castañuelas, ¿no? Esta era la segunda noticia. Ahora, un razonamiento. Pero, ¿cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? ¿Por qué ahora, no siendo escritor, vengo aquí a presentar un libro? ¿Con qué autoridad? Bueno, pues tengo algunas razones. La primera es una razón de coherencia. Esta es una verdad. Yo siempre he creído que todo el mundo tiene algo que decir. Y yo soy todo el mundo también, ¿no? Por tanto, también tengo algo. Puede que además, esta es una segunda razón, es una hipótesis, puede que lo que yo tengo que decir interese o interpele a alguien. Y si puede que eso sea así, debo intentarlo, ¿no? Quizá interpele, quizá simplemente distraiga, quizá algo. Hay una tercera razón, que yo llamaría osadía, ¿no? Yo soy moderadamente osado, ¿no? Mis hermanos suelen decir de mí que soy un aventurero sensato, ¿no? Esto suele querer decir, a lo mejor, que amago y no doy, o también quizá que vivo pero me lo pienso mucho. Y yo creo que es esto último. Entonces, eso, lo que me lo pienso mucho, es lo que luego pongo en mi ordenador a ver si sale algo. Este es el truco. Yo pienso, yo vivo y me lo pienso, y eso cojo y lo escribo. Lo que uno piensa es contingente. Puede darse o no, puede pensar una cosa o la contraria. Incluso una misma situación vivida 2 veces te produce un pensamiento distinto. Es contingente. Por tanto, es bueno intentar atraparlo porque desaparece, ¿no? Lo que uno vive, eso es necesario. Estoy ahora casi como el alcalde aquel. Todos somos contingentes, solo tú eres necesario, ¿no? Bueno, pues, lo que uno vive es necesario. Eso es la necesidad, eso es la vida. La vida lo que hay que hacer es vivirla, ¿no? Y la contingencia, contarla. Hasta tienen la misma raíz. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué me atrevo y me atrevo ahora?
Bueno, quizá algunos ya lo sabéis, el tiempo se me ha estrechado mucho por delante últimamente, ¿no? Mucho. Quizá esto lleve a algunos a pensar que tengo cierto derecho a la amargura, pero les juro que no es el caso. No hay amargura. ¿Cómo podría haberla? Cuando uno ha tenido los padres que he tenido yo, un poco nos ha hablado Ana de una parte de ellos, sabios, comprometidos, benéficos, es decir, que producen bien alrededor. Cuando uno ha tenido los hermanos que tengo yo, sólidos y solidarios, como una roca. Cuando uno ha tenido amigos y amigas y compañeros y compañeras que le atan al mundo, que le pegan al suelo. Y sobre todo cuando uno ha tenido unas Pepa y Marta como las que he tenido yo. Otros no, pero yo sí las he tenido, ¿no? Bellas, inteligentes, éticas. E inexplicablemente me quieren, ¿no? O fingen que me quieren. ¿Cómo podría no amar la vida? ¿Cómo podría no celebrarla? No. Acabo de inmediato. Cada uno se construye a sí mismo con lo que le dejan, con lo que los demás le dejan, le prestan, ¿no? Pero a mí me dejaron a esas personas que he mencionado, ¿no? Estas personas me dieron peso y me pegaron al suelo. Son, por tanto, la base de mi compromiso cívico. Me enseñaron el valor de la igualdad entre personas. Y, por tanto, me enseñaron a estar en el mundo. No he estado como he caído, he estado un poco como he querido estar, dado que me habían enseñado. A estar en el mundo, pero sin conformarme con sus hechuras. El mundo no nos gusta a nadie, ¿no? Pero algunos además intentamos cambiarlo. Así que yo amo la vida y cuento lo que me ocurre o lo que se me ocurre en ella. Lo que pienso, mis contingencias. Y celebro todo el tiempo la vida. Para otra cosa, conmigo no cuenten. Me ha recordado Ana que no he respondido a una de sus preguntas. La foto. Vale, esto tiene una explicación. Es que me dijo que me lo iba a contar. Sí, se me ha olvidado. Esto tiene una explicación y como alcalde vuestro que soy, os voy a dar la explicación. Es una explicación un poco casi demasiado personal, pero ahora que somos pocos, lo puedo contar. Yo, lamento decirlo, siempre he creído de mí mismo con toda firmeza que he sido un niño y luego una persona mayor tímida y apocada, ¿no? Cuando hoy digo esto, a mi alrededor suele haber sonrisas displicentes, no sé, tímido, ¿no? Pues sí, yo me tenía por tímido y apocado y cuando yo lo hablaba con mi madre, me decía, ¿pero qué dices? Tú eras normal, echado para adelante, ¿no? Yo, no, mamá, yo me recuerdo reconcentrado. Recuerdo además varias personas mayores que se dirigían a mí diciendo Pepe, y como agitándome, como para despertarme, ¿no? Eso me confirmaba que yo era un tipo más bien adormecido, poca cosa y poco expresivo, tristón. Mi madre se enfadaba cuando se lo decía, porque no, estás equivocado. Yo creía estar en lo cierto y debía ser verdad en alguna parte de mi interior, ¿no? Pero murió mi madre, murió mi padre y examinando las fotos que teníamos acumuladas, descubrí que en casi todas no tengo ninguna pinta de tímido.
sino más bien como en esta, de un chiquito un poquito chulín de barrio, diciendo, ¿qué? ¿A mí qué? Conmigo no cuentes. Esa es la pena. Antes de pasar al coloquio, tranquilidad, vamos a un relato más. Mira Rodero. Bueno, este me apetece leerlo especialmente porque es un poco más distendido que el otro, aunque el otro igual era distendido y yo lo he hecho grave. Perfecto. Pero bueno, este es muy Pepe, es muy Pepe. El Dante y yo. Con 26 años me leí sin ninguna obligación El infierno del Dante en italiano. No me parece tan malo como dicen, no se merece el título. Me costó lo suyo leerlo, pero fue como un homenaje. Me había enamorado de la chica que me lo vendió. Eso era la primera vez que fui a Perugia, Italia. Como todos los divorciados, gustaba yo de exponerme al azar en bares y terrazas. Una chica me dio conversación, o quizás fue al revés, es decir, me dio silencio. Y yo la invité al café, pero cuando se fue, salí tras ella y la seguí hasta una librería en la misma plaza. Enseguida me di cuenta de que era la dependienta, así que cuando me preguntó qué quería, cogí un libro cualquiera para no parecer un acosador. ¿Me lo envuelves? Ella sonrió como diciendo, ¿nos acabamos de tomar un café en la plaza y ahora me vienes con estas? Pero no dijo ni mu. Esa noche me metí en el infierno de Dante y cogí algo de fiebre. Nunca volví a verla, pero cuando di unas clases en Perugia, unos 30 años después, la busqué en la misma tienda de la plaza. Ahora es una librería católica que vende cosas del Papa, el polaco, creo. La dependienta era una especie de bruja mal encarada que me quiso vender el tomo del Purgatorio de la Divina Comedia. Le dije que probara con el Paraíso porque no me iban las medias tintas y además me traía malos recuerdos. Tampoco aceptó consejos literarios. Evidentemente la estaba haciendo culpable de que no pareciera aquella chica. Sonrió, no obstante, de un modo enigmático. Así que le pedí perdón con los hombros y la invité a un café en el mismo sitio de la primera vez. Volvió a darme silencio, o tal vez conversación, y acabó diciendo, aún te falta otro tomo. Ahora sí, iniciamos el coloquio y veo ya una mano levantada aquí delante. Así, quiero decir también que cuando acabe el coloquio, el que quiera que Pepe le firme el libro puede, en fila de a uno, ¿no? Puede pasar a la firma. Y que afuera ya está a la venta el que no lo tenga, no lo haya traído y lo quiera adquirir. Ahora sí. Si salen así discretamente, pueden salir y entrar para que no... Se sent bé o no? Sí? Sí. És que avui tinc molta sort, perquè resulta que jo venia molt preocupat perquè se m'havia oblidat el nom de l'escriptor. I menos mal que ho he llegit ahir i Pepe Reig, perquè no, és que jo no sabia si era Pepe, Pep, Josep o Don José, pero al final ya lo sé. Bueno, pues ahora resulta que el señor Garrido cree que també s'ha equivocat, perquè ha dit que és un llibre verge i jo ja he llegit. O sigui que ja no pot ser verge. Mitjà i mitjà, no? Mitjà i mitjà. Pues és un llibre, de veres, que a mi m'ha impressionat. A més, me va enganyar, perquè començar amb molta ironia i al final te fa pensar, inclús quasi en algun moment rosa el drama. Però vamos, lo millor que té aquest llibre, a part d'això, és que està molt ben escrit.
I en aquest llibre he trobat 2 pàgines en 2 dibuixos, que fica baix posa Marta, que deu de ser la seva tia, no, senyor? Per cert, que està molt ben dibuixat. I clar, i si l'he vist llegir, ho fa tot molt bé. Moltes gràcies. Preguntas. Se admiten también protestas, quejas y lamentaciones. No es verdad, no se admiten. Allá hay una. Vamos Por para allá. protestas hoy. Hola, buenas tardes. Te quería comentar una cosa que has recordado. Yo no tengo el libro, ahora lo compraré. Y tengo unas cosas que me regalaste, que estoy leyéndolas, y es de tu familia y te tengo conmigo. Pero ya te tengo conmigo desde hace tiempo. Yo el libro, vuelvo a repetir, no lo he leído. Pero la última parte que has hablado me ha recordado, y se lo decía a Amparo, que la tengo aquí al lado, el congreso en el que estuvimos en Calpe, que compartimos, aparte de que hayas compartido con tu mujer y tu hija, compartimos habitación en ese congreso. Y ahora comprendo muchas cosas de las que me contaste en esas 2 noches que pasamos juntos, en las que pudimos debatir de muchas cosas, y me llevo una grata sorpresa de conocerte un poco más. O sea que para mí ha sido una gozada el estar contigo y haberte conocido, de verdad, Pepe. Gracias. ¿Qué te puedo decir? Que gracias. Nunca sabe uno cuándo está generando un recuerdo, ¿eh? Y parece que ese recuerdo ahora me has ayudado a reconstruirlo, yo lo tenía en algún lugar oculto. Gracias por hacerlo. ¿Más cosas? Yo quería decir que esta discusión de si eres escritor o no eres escritor, creo que te la puedes quitar de la cabeza, porque eso no lo elige uno. Al final no lo elige uno, lo eligen los lectores. Y es muy raro tener un libro que a uno le gusta de un no escritor. Eso suena raro, pero también te digo una cosa, las manías no las curan los médicos. Es una manía mía. Bueno. Sí. No. No, pero si no merecía la pena. Escucha, si es solo una cosita, que tú decías antes que el libro no es sobre ti, que el libro no es sobre tu vida. Sin embargo, yo, que también soy de las privilegiadas, que ya lo ha leído, es decir, pues yo te busco en el libro y sí que te encuentro, ¿sabes? O sea que... Tú tienes ventaja. Bueno, tío, tienes ventaja, pero también tienes aquí amigos de muchísimos años para y familia. No, es verdad. Es verdad. Y luego en la foto que aparece es genial, porque yo de esa foto la recuerdo, y es muy tú, y te recuerdo sobre esa edad, en mitad del patio de nuestra casa, con el sumidero en medio, cantando, ¿qué? Yo soy el aventurero. Y el mundo me importa poco. Micrófono para Pepa. Pepe, jo t'entenc això de que tu digues que no eres escritor, perquè costa moltíssim identificar-se com a escritor o com a escritora. Tu sí que eres. Jo no m'he considerat escritora fins que no m'he jubilat de mestra, O sigui que, amb tot el que portava. Per què? Perquè tens uns referents com a escriptors, com a escriptores, com a llibres, com a novel·les, com a relats, com a poemes, i tu penses que tu no pots arribar ahí. I això forma part de la modèstia pròpia, que crec que diu també molt de tu. El ser modest
ja és el primer pas per a saber escriure i per a dir vaig a tirar el resto per a que la gent m'escolte i per a la gent el llisca. Eres escritor. Però dir que no soc té un avantatge, i és que m'avance i ho dic abans de que algú me ho digui a mi. Vamos a ver, amigo Pepe, dos cosas. Una, me imagino que el libro será más barato porque hay ya 5 capítulos que ya están leídos, ¿no? Digo yo, será un poco... Eso ha bajado el precio. Un poco desvirgado. Dos, he entendido tu libro, sin haberlo leído, por los viajes de Cuenca, hicimos, donde yo me preguntaba, bueno, ya estamos a la altura de Villalgordo, ya me ha contado una historia. En Minglanía llevábamos 2, en Almodóvar nos habíamos liado en otro tema, y al final llegaba a Cuenca y me preguntaba, ¿y este tío qué me ha contado? Que es que me ha hecho cambiar de idea. Yo lo que pensaba ya no lo pienso, ya no sé lo que pienso. Y al siguiente viaje otra vez. Y cosas distintas y cosas nuevas. Lo pasamos muy bien. Espero pasármelo igual con el libro. Gracias. Otro recuerdo que me has traído, y sí, efectivamente lo pasábamos muy bien, pero soy pesado, ¿eh? Bueno, creo que podemos tal vez pasar a clausurar, cerrar el acto y pasar a la firma. Como somos muchos, por favor, la cola. Yo quiero dar las gracias a Ana, Emilio, quiero dar las gracias sobre todo a Pepe, porque has dicho, Pepe, que cuando has expuesto dices, si lo que tengo que decir interpela, interesa, estupendo, ¿no? Pues yo te digo que lo que has escrito, lo que dices, interpela e interesa. Muchas gracias por escribir este libro y muchas gracias por haberlo querido presentar aquí. Gracias. Permíteme, la próxima actuación de Pepe Reig será el 30 de diciembre en un pequeño pueblo que se llama Alustante, que muchos de los de aquí lo conocéis. Estáis invitados además a la cena de fin de año. He de aclarar una cosa. Me siento en la obligación de aclarar una cosa sobre ese evento. Yo voy a ir para poder demostrar que Alustante no existe. Bueno, o mejor dicho, que no hay pruebas de que exista. Según me cuentan, Alustante viene a ser como el pueblo de Amanece que no es poco. Es decir, una utopía de lugar donde la gente habla de Faulkner por la calle y de Dostoyevsky en la acera, ¿no? Eso no puede ser, no puede existir. Pues me dicen que Alustante es eso. Yo creo que no hay pruebas de que exista.